Encontramos en Jesús el modelo del consejero maestro, o como me refiero a él, el consejero del cielo en la tierra. Vemos en las características descritas en Isaías 11, versículo 2, que Jesús, de hecho, estaba lleno de sabiduría, comprensión, conocimiento y poder y conocimiento de Dios y el temor de Dios. Por lo tanto, nosotros, como consejeros cristianos, debemos buscar la sabiduría divina. Necesitamos buscar la comprensión divina. Como sabios consejeros cristianos reunimos información y formamos un plan, pero también evaluamos y accedemos al poder necesario para ejecutar el plan. Como sabios consejeros cristianos también buscamos una comprensión perfecta de la voluntad de Dios en cada situación. Y como sabios consejeros tenemos un santo temor de Dios, que en realidad conduce a la alegría y a la bendición al darnos cuenta de que dependemos absolutamente de Dios. A medida que profundizamos en las Escrituras encontramos lo que creo es el principio rector para nuestro asesoramiento en Mateo 22, Marcos 12 y Lucas 10. Encontramos las tres dimensiones que hemos estado discutiendo: la dimensión de Dios, de uno mismo y de los demás identificada en los mandamientos más grandes, el llamado a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y amar a nuestro prójimo u otras personas tanto como nos amamos a nosotros mismos. Esto proporciona nuestra misión, nuestra dirección en cómo hacemos nuestra consejería. Cada uno de nosotros tiene una misión de consejería personal, por así decirlo, en la que podemos expresar la consejería a través de disciplinar, mientras participamos y buscamos aconsejar a aquellos que son de la fe, pero también podemos aconsejar a los que no son cristianos, como un medio de lo que yo llamaría plantar semillas. Somos representantes de Dios en esas situaciones y al hacerlo manifestamos a Cristo y permitimos que el Espíritu Santo haga su obra involucrando a todas las personas. Si vamos a tener una base bíblica en nuestra consejería, debemos reconocer que Jesús es nuestro modelo, por lo que es útil observar algunos de los ministerios terapéuticos o de sanación. Lo que encontramos es bastante interesante porque vemos que Jesús ministra a todo tipo de personas y sana a toda clase de gente, ya sea con algunos que son de Sirofenicia, o si son soldados romanos o centuriones, o si son judíos. Se dirige a todas estas personas en su punto de mayor necesidad, como ellos lo definen. ¿Encontrará a Jesús preguntando frecuentemente qué puede hacer para ayudarle? Ahora bien, puede ser obvio para el resto de nosotros: esta persona está paralizada, es obvio, eso es lo que necesita, pero puede que no sea su mayor necesidad. Él puede tener otra necesidad. Y entonces Jesús hace la pregunta, un tipo de pregunta de ubicación: ¿dónde está su punto de preocupación particular? Y como hemos encontrado también, Él ministra a personas de todos estos orígenes. Nuevamente, no solo incluyendo judíos, sino también samaritanos, lo que ofendió mucho a las autoridades religiosas judías. Otra cosa que es interesante es que no parece requerir que la gente lo acepte como el Hijo de Dios, como condición previa para sanarlos. Ahora bien, esto no parece ser una buena consejería bíblica. Y sin embargo, Jesús nunca pareció establecer esa clase de requisito como condición previa. Y mientras la tendencia de los líderes religiosos, por ejemplo, un sacerdote que evita a la víctima en la parábola del buen samaritano, mientras su tendencia es rechazar a las personas. Y también, por cierto, los discípulos estaban rechazando a las personas que eran diferentes socialmente, culturalmente o incluso religiosamente inaceptables, y así los niños son rechazados. Jesús ministra a cualquiera que busque su ayuda. Cualquiera que venga a Jesús, Jesús está dispuesto a escuchar y ministrarlo, incluso al que toca su manto. ¿Se acuerda de la mujer con el problema de... Alguien me tocó, dice, y por supuesto los discípulos están llenos de sorpresa. ¿Qué quieres decir? Tenemos a estas multitudes alrededor. ¿Qué quieres decir con quién me tocó? Él había sentido una esencia, su espíritu salir de él, y ella viene, un poco asustada. Y él reconoce la sanación. Usted tiene básicamente un encuentro de consejería de 60 segundos. Pero luego tiene el encuentro de consejería de 3 horas del Sermón del Monte y tiene los 3 años de consejería de discipulado con sus discípulos.
Él ministra en varios periodos de tiempo. Él ministra a cualquiera que busque su ayuda. Él usa una variedad de métodos. A veces es una disposición, una orden, sal. Le dice a los espíritus, no entabla conversación con ellos. La instrucción para el lisiado, levántate. Y otra, una afirmación, tu fe te ha curado. Luego en otro, él está imponiendo las manos. Luego en otro, él toma arcilla y la escupe, formando una base de arcilla y poniéndola en los ojos de un ciego. Y cuando él pregunta cómo está viendo, dice, puedo ver hombres como árboles caminando. Él dice, eso no es lo suficientemente bueno y lo vuelve a hacer. Una vez no es suficiente, él lo hace 2 veces. Solo imagínese si esa fuera la única forma en que Jesús hubiera sanado. ¿Se imagina lo que tendríamos hoy? Estaríamos teniendo discusiones en torno a si él tenía el tipo correcto de arcilla o si tenía el tipo correcto de saliva sagrada. Puede ver todos los argumentos, pero Jesús no nos dejará salirnos con la nuestra. Es solo una de las formas en que se ocupa. Luego están los métodos indirectos, como hemos indicado con la mujer que toca su manto, y el que viene diciendo, mi hija, como en el caso de Jairo, necesita curación y afirma, y con el centurión, cuya fe en que Jesús podría sanar es tal que dice, Jesús, no necesitas venir. Para que él no viole ningún tipo de sensibilidad judía y entre en la casa de un gentil. Jesús dice, no he visto tanta fe como esta entre los judíos. Entonces él sana en esencia desde la distancia. Todos estos reflejan diferentes métodos, diferentes acercamientos para la sanación. Lo que significa es que debemos reconocer que Dios está actuando en todas las situaciones, que la sanación final se encuentra solo en Dios, y que las personas lastimadas no siempre pueden ver más allá de su dolor, por lo que debemos encontrarnos con ellos donde están, incluso mientras buscamos reflejar la presencia de Dios y modelarla en nuestras vidas. Comenzamos nuestro ministerio en el punto de necesidad o dolor de la persona, como lo definen, porque ahí es donde Jesús comenzó. También sabemos que la sanación en un nivel físico o relacional puede proporcionar un testigo simbólico muy poderoso del poder de Dios para sanar en el nivel espiritual y eterno, incluso si tiene parejas que necesitan ayuda para saber cómo lidiar con los conflictos en su matrimonio. Puede ayudarlos de una manera en que pueda reflejar e identificar su necesidad, tal vez, de conocer a Dios aún más. Pero usted se dirige a ellos primero en términos de su punto de necesidad, tal como Dios alimentó a Elías en la cueva en Primer Libro de Reyes, capítulo 19, antes de que él tuviera una conversación con él. La otra cosa que debemos tomar en cuenta es que no todos los que reciben ayuda se volverán hacia Dios. De los 10 leprosos que son sanados, solo uno, regresa a Jesús. Lo que también podemos ver aquí es que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, se pueden presentar en una variedad de formas en cualquier punto del proceso de consejería. Pero el tiempo oportuno dependerá de dónde está trabajando Dios y el corazón receptivo de la persona. Necesitamos ser muy cuidadosos de no imponer nuestro plan particular en esas situaciones. Necesitamos recordar que hay varios métodos que podemos usar. Estos pueden variar, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Podemos usar la metáfora del mapa si nos fijamos en esto en el sentido de identificar dónde una persona está comenzando física, psicológica, relacional o espiritualmente. Los ubicamos en nuestro mapa y luego identificamos a dónde quieren ir, dónde ve Dios en términos de dónde deben estar y dónde otros dicen y dónde ellos mismos dicen que necesitan estar. Luego identificamos planes para llegar allí, usando un modelo muy básico de asesoramiento, pero uno que siga el modelo que Jesús nos da.